Mañana viene el famoso papá y madrastra. Esa es la cuarta visita que recibimos en los 3 meses que llevamos aquí en España. Y eso es una de las razones que decidimos de emigrarnos otra vez. Sí, una y algunas más. Sí, es verdad, más razones, pero bueno, hoy nos hace falta comprar algunas cositas para esta visita, entonces vamos y les vamos contando. ¡Vamos! Bueno, digo emigrar otra vez porque hemos vivido en Holanda, Sí. después fuimos a vivir en Colombia, después fuimos a vivir en República Dominicana y ahora estamos en España. Sí. Sí, principalmente queríamos emigrarnos de nuevo por razones de familia, porque a pesar que nos encantó la aventura lejos, ahí en Latinoamérica también es muy lejos de la familia y después de casi 3 años estar tan lejos, extrañar muchas cosas. Sí. ¿Cómo se dice? Perder muchas cosas. Sí, dejar muchas cosas. Sí, no, pero digo, perder muchas cosas de la vida ahí sigue y nosotros ya no estamos en la vida de los seres queridos, de la familia. Entonces, después de casi 3 años sentimos más y más como ya es justo. Sí, tenemos que volver. Es tiempo de volver a estar más cerca de la familia. Hemos pasado bien rato con la familia aparte de Julián y ahora queremos estar de nuevo con la familia parte mía, tuya, sí. que para nosotros es nuestra familia, Sí. pero para explicar así bien. Y sí, eso, por ejemplo, que mañana viene mi papá y madrastra y ya vino Andrea, Sí. todo, que es como... Es que es la como mi mamá, sí. sí. Sí, lo que me gusta mucho, que ahora que estamos en España, es más fácil de nuestra familia en Holanda Sí. de visitarnos. Claro, Es como- cogen un avión, 2, 3 horitas y ya. Y ya. Y bueno, aunque aún no estamos en la vida diaria con ellos, el tiempo que sí vamos pasando juntos es para mí más bonito. Cuando tenemos visitas o si podemos visitar ellos en Holanda, ahí aprovechan cada minuto que tienen juntos. Sí, aprovechamos. salen a Eso es lo tomar que un quieres helado. decir, ¿cierto? Ok. Sí. Aprovechamos, sí, cada minuto, Sí. cada ratico, cada Sí, cosa. y después, ay, ¿recuerdas esta vez que estamos en la playa? ¿O Sí. recuerdas esta vez cuando tomábamos un cervecita por Es ahí? como esos recuerdos que hicimos en República Dominicana con tu papá cuando nos visitaron. Sí, Súper chévere. Sí, también, sí. Por eso me gusta mucho que ahora estamos más cerca y podemos recibir visitas más fácil. ¿Es verdad? Entonces sí, estamos súper felices que ya estamos más cerca de nuestra familia. Sí. Aunque sí extrañamos mucho a nuestro sobrino en Colombia. Sí. Pero tenemos la esperanza de que él algún día también puede venir. Sí, eso sí. Hay otra razón que decidimos venir aquí a España y eso es por la salud. Sí. Es que yo realmente necesito muy buena atención médica. Hace 10 años tuve un accidente muy grave. Estaba trabajando llevando domicilios y tenía que pasar por una carretera que estaba arreglando una motoniveladora. Entonces me tocó hacer un pare y en ese momento que yo hice el pare, la máquina venía retrocediendo. Seguía y seguía retrocediendo. Yo intenté de que parara y al ver que no paraba, yo me intenté quitar de ahí. Pero no, eso no sirvió de nada porque esa máquina pasó por encima, me pisó con sus 2 llantas. Yo les estoy contando por encimita, pero casi no lo sobreviví. Me fracturé la pelvis y la columna y ahora en toda esta zona de acá estoy lleno de puro hierro. Es un milagro que puedo caminar. Y una cosa que casi nadie sabe es que nunca me pude recuperar totalmente. Eso en esta zona quedó tan destrozado que yo tengo que tener una sonda vesical. Una sonda vesical es una manguerita que va abajito del ombligo directamente a la vejiga para poder orinar. Yo he intentado varias veces, tanto en Colombia como en Holanda, operarme, pero todas las operaciones fallaron.
Eso significa que tengo que estar de por vida con esta sonda. Esta sonda es súper delicada para infecciones y muchísimos dolores. Sí, por eso es importante que Julián tiene acceso a buena salud. Sí. Pero bueno, yo estoy súper agradecido de que estoy vivo, que puedo caminar y que mi cuerpo funciona supremamente bien. ¿Cierto, mi vida? Sí, gracias a Dios. Y bueno, el acceso a la buena salud también es importante por cumplir otros sueños de nosotros. Y eso es que algún día nos encantaría tener una familia. Sí. Pero por eso no podemos tener hijos de manera natural. Entonces por eso también necesitamos encontrar un trayecto, Sí. ¿cómo se dice? Sí, Y una manera de hacerlo. Sí, pero bueno, primero estabilidad financiera y vida, pero... Sí, pero eso es una razón súper importante también para nosotros. Sí. ¿Cómo será un hijo de nosotros? ¿Cómo sería? Eso es lo que más curiosidad tengo yo. Sí, ¿cómo crees? Yo creo que va a ser ¿Pelo niña. rubio, Sí. ojos café? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo van a quedar un hijo de nosotros? ¿Qué color de pelo y qué color de ojos? Y si nace con barba. Pero sí, primero un poquito estabilidad en nuestra vida, porque Sí. nuestra vida ha sido hasta ahora una montaña rusa. Hemos vivido en Holanda, después fuimos a vivir en Colombia. Ahí teníamos que ir de manera súper de repente y llegamos súper inesperada a República Es Dominicana. verdad. Y de ahí llegamos ahora aquí en España. España. Y aquí también estamos luchando para poder crecer juntos, para poder, ¿cómo se dice? Echar zanahorias. Echar raíces. Raíces, Sí. raíces a raíces. Empezar de cero, esperamos que por la última vez, Sí. y realmente construir algo juntos. Más estabilidad financiera, Sí, más estabilidad, poder en la crecer vida. juntos. Sí. Sí, Es verdad. entonces eso también esperamos encontrar aquí en España, la verdad, ¿cierto? Y sí, eso también es una de las razones porque por la aventura de Colombia habíamos ahorrado un poquito y ahí podemos sobrevivir también con un poquito de todas las Sí, clases de lo que inglés, hicimos, vender salsas, Vender cocinar salsas que yo cositas. hacía. Pero bueno, se acabó totalmente el poquito de ahorros que teníamos, Sí. pero para encontrar un trabajo en la República Dominicana también fue súper difícil. Y aquí, gracias a Dios, yo sí he podido encontrar un trabajo y ahí estamos intentando de recuperarnos un poquito financieramente también. O sea, son muchas razones que decidimos de emigrarnos otra vez, pero en general es como más estabilidad, más cerca de la familia, crear una familia. Es verdad. Y sí, bueno, y tal vez más razones, pero vamos antes de que se cierre la tienda. ¿La tienda se cierra aquí en Siesta, Election? ¿O será que queda abierto? Yo no sé. Bueno, vamos. Vamos a ver. Pero mi amor, muchas personas también han preguntado que por qué España, por qué este lugar. Bueno, esta historia viene de mucho atrás. Sí, ¿o cómo hace se mucho dice? tiempo. Hace mucho tiempo, es como ya casi hace 8 años. Bastante. Yo vine aquí para hacer mis prácticas para el estudio que estaba haciendo en este momento y quedé aquí como 10 meses y me encantó, me enamoró y desde este momento yo dije, ¿sabes qué? Yo algún día quiero volver a vivir aquí en España. Entonces este día llegó como 2 años después. Yo recuerdo como si fuera ayer. Era un verano en Holanda y yo pensé, si yo no lo hago ahora, ¿cuándo? Entonces ahí yo decidí, bueno, me voy a España, a vivir en España. Qué Entonces loco. cogí todas mis cositas y me vine a España a vivir aquí. Quedé 1 año. Después de 1 año yo volví a Holanda, donde nos conocimos, y era feliz de haber vuelto, pero siempre quedé con esta cosita como, ay, pero sí me gustó mucho vivir ahí en España. Entonces cuando yo conocí a Julián, el primero que le dije es, pero algún día yo quiero volver a vivir en España. Y él quedó como, ¡oh! Yo como colombiano, ¡no! Y yo,
Sí. Sí. Entonces, bueno, ese día ha llegado y volvimos al mismo lugar porque, bueno, no sé, Chiclana tiene algo. Sí, la verdad, tiene algo. Es que no Ahora puedo yo lo poner, veo. sí, no puedo poner en palabras, pero tiene algo y me gusta y bueno, lo conozco un poquito, entonces era un poquito más fácil, pero sí, la verdad, también muy resumido, siempre quedé con el sueño de volver a vivir en España. Hasta que me trajo. Sí, y aquí estamos. Como probablemente ustedes ya han notado, nosotros hacemos decisiones más que todo basados en nuestros sentimientos, o sea, cómo nos hace sentir. sentimos, sí. No tanto en pensar, ay, qué es lo que puede pasar, bien, mal o lo que sea, solamente nos proponemos una idea, nos miramos, ok, cómo nos hace sentir eso y si se siente bien, bueno, lo hacemos y después miramos cómo lo hacemos Sí. y si nos hace sentir bien, sabemos que eso no es la decisión para nosotros, pero la verdad, sí, nosotros hacemos decisiones basadas en los sentimientos. Muy recomendable, hay que Sí. seguir el corazón. Es verdad. Bueno, sí, ya fue suficiente inspiración para Y la verdad nunca hemos estado equivocados, siempre que hemos Sí. seguido el corazón, siempre que hemos pensado, bueno, y bueno, ese sentido obviamente, hagamos esto y lo hacemos, se siente súper bien. Sí, lo mismo fue en el timing, el tiempo de decidir de irnos de República Dominicana. Había un parte entre nosotros como no, aún no nos queremos ir porque nos encantó República Dominicana también, Sí. pero también llegó más y más este sentimiento de querer estar más cerca de familia, querer empezar una familia nosotros dos, querer crecer juntos, echar Sí. los raíces. Las raíces, sí. Entonces nosotros ponemos estos sentimientos al lado, ok, ¿qué pesa más? Y más sentimos como, no, realmente se siente mejor en el corazón empezar una nueva Sí. etapa. Sí. Entonces, eso es muy importante. La vida es solo una vez, sigue lo que dice el corazón. Es verdad. Porque eso es una teoría que tengo yo. Les explico. Antes hice muchas decisiones basadas en mi mente, pero en mi mente también tengo opiniones de otras personas, porque Claro. eso es lo que hace uno, ¿verdad? Ah, yo tengo una idea, yo quiero hacer tal cosa, pero déjame compartir con mi mamá, Sí. mi amiga, mi vecino, lo que sea, y hay alguien que va a decir, pero ¿estás seguro? Sí. Estás tomando un riesgo. No lo Tal vez hagas. tienes más estabilidad quedando en tal lugar. Ujú. A pesar que tu corazón dice otra cosa. Entonces, si tú vas a tomar decisiones basadas en la mente, tal vez, digamos, en 10 años vas a volver a mirar atrás y vas a pensar, ahora yo pienso diferente. Claro. Ahora tengo otra opinión yo mismo, ahora estoy arrepentida. Pero si tú sigues el corazón nunca está equivocado. Si el corazón siente como, eso quiero hacer, que después, hacer. en 10 años, tú miras atrás y tú tal vez piensas, uy, tal vez no fue la mejor idea, pero sé que mi sentimiento, o yo escuché mi corazón. Bueno, no sé si me hago entender, pero... que tenía razón, es verdad. Sí, yo prefiero estar arrepentida de una decisión que yo hice basado en lo que me hizo sentir bien en este momento, que una decisión que yo hice basado en mi opinión, opiniones de otras personas, porque cada experiencia te va a hacer cambiar la opinión, te va a hacer cambiar cómo miras cosas, como, sí, no sé cómo explicar muy bien, pero si tú haces decisiones basadas en tus sentimientos, siempre puedes decir después, en este momento me sentí bien hacerlo, haber hecho. Bueno, Sí. no sé cómo me explicar, Pero pero, bien, se entiende. espero que me entiendan y sí. Bueno, Momento de suficiente. reflexión, de filosofía. Ya, Ah, vamos. Ay, Dios mío. Si no entendieron, dejen en el comentario. No entendí, Demi les explica. Ay, no. ¿Cómo? Ay, Pero sí, sí. pero sí. Momento de reflexión. Sigue tu corazón. Sigan el corazón, es lo más importante en esta vida. No compartan sus sentimientos a las demás personas porque van a recibir una opinión de alguien que no ha Que hecho tal vez no quieres esa escuchar. decisión. Sí, sí. Ok. A veces es bien contar los sentimientos, todo, pero a veces es muy bien hacerlo sin recibir opiniones. Mira, un ejemplo de eso,
nosotros decidimos ir a Colombia. Para nosotros fue la mejor decisión porque yo quería conocer el país de Julián, su cultura, sus costumbres. Para nosotros se sentí como, ¡uy, perdón, casi me hacen caer! Pero para nosotros fue un sentimiento como, ¡sí, nueva aventura, lo vamos a hacer! Pero la gente nos dijeron, ¡ay, a ¡Qué Colombia! miedo! Hay que tener Colombia. cuidado, mejor no. Quédense aquí, acá ya están bien. Sí, también hay gente que estaban súper con apoyo, como, ¡ay, qué chévere, qué bueno! Pero no hace falta una persona que te baja como, ¿estás seguro hacerlo? Pero también había muchas personas en ese momento que no entendían nuestra situación, bueno, mi situación en Holanda. Entonces también eso era otra opinión que no podían dar. Sí, es verdad. Entonces, bueno, eso es. Seguimos reflexionando. Bueno, ya, mucha habladura. Vamos a mirar si la tienda está abierta. Sí, ¿no? Necesitamos una cama inflable. Hay que probarla antes. ¿Cómo así? Ay, no, mi amor. Pero sí, necesitamos una cama inflable para que pues los suegros puedan dormir cómodos. Una cama muy chévere. Sí. Y estos días que estábamos por aquí mismo, nosotros siempre nos gusta caminar. Bueno, sinceramente nos toca también. Nos gusta, pero nos toca. Sí, nos gusta, pero nos toca. Y una mujer taxista nos recogió porque teníamos que llevar como 4 botellones de agua de 8 litros. Y ella, ay, ustedes vienen caminando hasta por acá. Y nosotros, claro, eso no es nada. Son 40 minutos y con este clima la verdad es delicioso. Sí, es bastante Aunque sí hace pero falta bien. a veces un carrito, pero eso es un lujo que Ahora algún no día... podemos darnos, sí. Ahora estamos empezando realmente. Pero mi de amor, cero, mucha pero habladura, mucha habladura. Nos vamos a aburrir. con tanta cosa. Sí. Pero bueno, ahí vamos pues. ¿No tienes moneda? No tengo moneda. ¿No? No tenemos ni monedas para el carrito, toca así. Ah, bueno. Eso está Muy lleno. Más lleno. Más si tenemos suerte de conseguir Una pregunta, ¿no han llegado esos colchones de 2 personas? Si no hay ahí, es que ahora mismo no hay. Pero nos dijeron que iba a llegar ayer, anteayer. Sí, y no. Van a llegar, pero no, sino que irán llegando, ¿no? Ah, Creo que la ya. hayan- Bueno, en esta tienda no había y tampoco nos supieron decir si tienen ahí en la bodega, porque según iba a llegar un carro y ahí era donde nosotros estábamos esperando de que sacaran toda la mercancía para poder comprarlo. Y eso es lo que nos estaban diciendo ya toda la semana, porque ya fuimos como 3 veces y cada día dijeron, no, mañana llega. Entonces el día después nosotros Volvemos. ay no, pero mañana llega. Entonces ya perdimos la esperanza porque ya mañana llega papá y mi madrastra. Claro. Entonces, uy. Hoy es una locura. Sí. Pero entonces ya no podemos esperar más, ya tenemos que ir a buscarlo en otro lugar. Ya tenemos uno. Lo tenemos. Ponemos en la bolsa, mi amor. Ven. Sí, mejor. Uy, no, mi amor, eso está muy pesada. No importa. Pero hay que caminar muchísimo. ¿Qué importa? Toca. Pero ¿Qué más mira, que- mira, está sí. muy pesada. Siéntelo. Sí, yo sé. Oh, Yo sé, pero no hay más opciones. Desde aquí nos salen buses para la casa. Entonces los llevamos y listo. Yo no tengo problema. ¿pero sí estás bien? Sí, obvio. Ok, vamos.
Bueno, y ya tenemos todo listo para Sí. la visita. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este punto del video, por escucharnos, Por acompañarnos. sí, por todo. Por todo, sí. Y cuéntanos ustedes también cuáles sueños tienen, Sí. si han emigrado, si quieren emigrar. Cuéntanos Todo. y nos vemos la próxima. ¡Chao!